¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? Bueno, un saludo muy cordial para todos. Aquí estamos nuevamente para compartir otro espacio con Interior Neuquino. Y hoy vamos a abordar un tema histórico para la ciudad de Neuquén, un acontecimiento que impactó mucho en la sociedad allá por el año 1916, que fue sin dudas la fuga de presos de la cárcel U9, que hacía pocos años se había construido. Bresler, Bacharri, cabecillas de este escape que se produjo allá, como dije, por el año 1916 y que conmocionó no solamente al territorio del Neuquén, sino también a nivel nacional. Esto provocó acontecimientos fatales como la muerte del ex intendente y periodista Abel Chaneton, también Adolfo Plotier, el hermano del colonizador de Los Canales en la localidad de Plotier, que hoy lleva su nombre. En fin, también la matanza de Zainuco, conocida como la matanza de Zainuco, que los presos se fugaron y bueno, fueron acorralados y de alguna manera diezmados por las fuerzas policiales. Toda una historia que después terminó con la muerte también de Abel Chaneton en un enfrentamiento con un tal Palacios, que tenía un periódico en la localidad de Allen y que de alguna manera se enfrentó con las denuncias de, en aquel momento, el periodista Abel Chaneton. Esta es la historia que hoy vamos a recordar, porque todos sabemos que Neuquén es una ciudad muy cosmopolita, donde se ha ido poblando permanentemente con habitantes de otras regiones del país y que de alguna manera estas historias vale la pena recordarlas como acontecimientos históricos que conmocionaron los primeros pasos de la capital que se había trasladado de Chosmalal a la ciudad de Neuquén, la que hoy es nuestra capital. También vamos a abordar el tema de la Torre Talero. Eduardo Talero, ustedes saben, fue secretario de la Gobernación, fue jefe de policía durante la fuga de presos y construyó la que conocemos como la Torre Talero, un edificio histórico que con el tiempo se fue destruyendo y que de alguna manera existieron numerosas promesas de recuperar este edificio, uno de los pocos que quedan de la historia que recuerda los primeros pasos de la ciudad de Neuquén capital. También vamos a estar ahí con un encuentro para motivar la reconstrucción de este edificio que esperamos que el municipio de la ciudad de Neuquén lo pueda culminar. Esta es la historia, acompáñenos una vez más. 1916. La nueva capital vive sus primeros 12 años de existencia. Un hecho traumático e histórico conmueve a sus pobladores y a todo el país. Se produce la evasión de presos de la cárcel, actual Prisión Regional del Sur U9. Los evadidos se hacen de armas, se registra un violento tiroteo que deja como saldo 3 guardias muertos y otros 4 heridos. También mueren 3 presos. Los líderes de la evasión fueron Daniel Martín Bresler y Adolfo Dachari. Los presos, luego de fugar, roban negocios y caballos. En su accionar, hieren de un balazo en una pierna a Eduardo Talero, hijo, y matan a Adolfo Plotier, hermano del fundador del vecino pueblo, huyendo rumbo a Picún-Leufú con el propósito de llegar a Chile.
Los presos no se llegó a saber todo, pero el otro día estaba leyendo uno que decía que los presos se escaparon. ¿Se escaparon cómo? Matando gente. Más, Edelman lo anota, uno de los que mataron, los presos mismos, a otro preso, ya tenía que haber estado en libertad. Hacía 2 días que estaba la orden en el juzgado y faltaba que llegara el juez y le diera. El tipo no se quería ir. ¿Por qué? Si ya tenía la libertad. Pero los otros presos que se levantaron, los mataron. Eso está comprobado también. Pero a Plotier también lo mataron. Entonces la gente piensa que se escapan, es la primera cárcel en la República Argentina que llegan a dominar, porque la gente tampoco sabe que el año anterior y 2 años anteriores, yo estuve mirando los diarios, en 1806, 1807, 1800, en todas las cárceles del país hubo conatos, pero nunca llegaron a tomar la cárcel como Neuquén. Informes de la época aseguran que de los evadidos se entregaron 16, de los cuales 8 resultaron muertos por intento de fuga en Zainuco. Algunos opinan que esta fue una matanza, pues los presos no contaban con armas suficientes para enfrentar a la policía. Uno de los cabecillas, Bresler, logra escapar. Es una película, porque cuando llegó a la cordillera se encontró, él conocía la cordillera, se encontró con la nieve y lo tapó la nieve. ¿Y qué hizo? Abrió el caballo y se metió adentro. Se tapó con las cosas calientes. Y así pasó la noche hasta que el otro día, a la mañana, siguió viaje a pie a Chile y se escapó. Fíjense en el detalle, no se fue se fue a Estados Unidos y entró en la guerra. Y era un tipo que estaba en otra dimensión. Y se vino a presentar después que terminó la guerra del 14. En el 18, terminó la guerra, se vino a presentar. Porque dice que él está en las declaraciones en los sumarios, que él se sentía que no había sido responsable de la... ¿Qué podemos opinar nosotros si no estuvimos adentro de los presos? Hay que estar en una cárcel para saber lo que es un problema cuando se levantan 80 presos y... La fuga de presos produjo una natural conmoción, afectando a prestigiosas figuras. Eduardo Talero, que era jefe de policía, se sintió profundamente conmovido por este acontecimiento y presentó su renuncia al cargo. Estos hechos fueron criticados por el periódico Neuquén que dirigía Abel Chaneton, conocido vecino y destacado periodista. La derivación de la matanza de Zainuco provoca un enfrentamiento entre Chaneton y un empresario periodístico llamado Carlos Palacios, que editaba su periódico La Región en Allen. Las diferencias de uno y otro sobre la evasión de presos alienta enconos que provocan otra tragedia al verse envueltos en un tiroteo el 18 de enero de 1917 en la confitería La Alegría, que termina con la vida de ambos. Cuando los presos se fugan, que es el principio de esta historia en realidad, en ese momento en la cárcel había 162 presos, que era una cárcel la misma que tenemos ahora, pero más chiquita, y había 12 guardias. La mayoría de los presos, o muchos de ellos, habían cumplido sus penas, otros eran procesados, es decir, estaban en proceso, pero ya habían superado la pena que pedía el fiscal. Entonces, decidieron fugarse y lo gracioso es que todos los comentaristas, no mi abuelo, sino todos los que han comentado, Félix San Martín, Talero,
Es como que le daban un poco la razón a los evadidos, no por supuesto a la violencia. Bueno, esta gente se va, se divide en varios grupos y el que persigue Staub, que en ese momento era inspector, los encuentra 17 en Zainuco, que es pasando Primeros Pinos. Ahí hay también un inspector blanco, que era comisario, que es el que los encuentra, los llama Staub y los divide en dos grupos. A los 17, 9 los mandaron a Neuquén de vuelta y 8 fueron fusilados. La crónica, el informe que hace la policía, que hace Staub, es que hubo un enfrentamiento y que murieron, no fue herido ningún soldado y murieron los 8 evadidos, ¿no? En realidad, como los tipos fueron tan crueles que dejaron a los cuerpos tirados sin enterrar, la gente que pasó después, como Félix San Martín, por ejemplo, vieron que tenían todos un balazo en la cabeza. Y mi abuelo, que tenía un medio, el diario Neuquén, empieza a decir, las primeras crónicas son que se escaparon, que matan a Protiede y que se enfrentaron. Es decir, cuentan la versión oficial, pero empiezan a encontrar contradicciones entre el comisario Blanco y Staub. Entonces empiezan a investigar más y hay una carta que es fundamental que le escribe Félix San Martín, que era un poeta y un hombre de bien y tenía una estancia ahí cerca, era muy famoso. El error que cometieron o la maldad que cometieron de dejar sin enterrar a esos presos hizo que él pasara y viera cómo habían sido fusilados con un balazo en la cabeza. Entonces ya se hace nacional el tema y Elordi, Staub y Blanco arman el diario de Allen, que en ese momento era una ciudad pujante, Allen, y le arman el diario que aparece después de los fusilamientos, no es un viejo diario de la Patagonia en absoluto, y lo ponen a este palacio que lo habían traído, no era de Allen, que era un hombre que no era periodista. Lo pusieron como hombre de paja, pero los artículos, hay pruebas de artículos escritos por Elordi en ese diario, en contra de mi abuelo. Quiero aclarar que eran muy amigos antes de todo esto, Elordi con mi abuelo. Pero este loco de mi abuelo, cuando vio que había una cosa injusta, se le puso en contra y lo acusó directamente. Entonces empieza a focalizarse en ellos dos, porque desde el diario de Allen largaban insultos, es decir, se puso muy densa la situación porque había muchas, incluso amenazas, hubo innumerables amenazas de muerte. Carlos se refiere a los dichos de su abuela, que le comentó sobre lo sucedido en el bar La Alegría. Hasta que un día que iban al teatro, esto me lo contó mi abuela, estaban en el entreacto o estaban en la vereda y vino un amigo y le dijo, mirá, en el bar La Alegría te está esperando Palacio, porque no vayas, le dijo. Pero en realidad fue un error porque los hombres eran distintos, el tipo fue, estaba armado, Palacio también, Palacio sacó un revólver, le pegó un tiro que le erró y entonces mi abuelo lo mató a Palacio y cuando se estaba yendo del local, el sargento Luna, desde una calle lateral que había, le puso un revólver en el pecho y lo mató. El sargento Luna, casualmente, era uno de los asesinos de Zainuco, uno de la partida del comisario Staub. Así que todo se junta. La evasión de los presos con la matanza de Zainuco y la muerte de Chaneton marcaron un momento muy especial en la historia de construir la nueva capital del territorio neuquino. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Estamos recordando la fuga de presos en el año 1916 en la ciudad de Neuquén capital. Ya volvemos.
Bueno, y prosigamos conociendo esta triste historia de la fuga de presos allá por el año 1916 en la ciudad de Neuquén capital. Otro de los nietos de Abel Chaneton, Juan Carlos, fue el autor del libro Zainuco, que narra, con lujo de detalles, la historia de la matanza de los presos evadidos de la cárcel neuquina y que trajo aparejada la muerte de su abuelo. Lo primero que querría decirte es que Zainuco no es una saga familiar. Zainuco no es una historia que le pertenezca en particular a nadie. Zainuco es una tragedia neuquina y en tanto tal son los neuquinos y la provincia la que tiene que hacerse responsable de las consecuencias de aquel delito atroz que se cometió el 30 de mayo de 1916. Es una tragedia que nos concierne a todos y yo creo que sí, que con mi libro restituí al espacio público una historia que le había sido escamoteada a los neuquinos, le había sido ocultada. Me tocó a mí, yo no hubiera querido que así fuera, pero me tocó a mí la tarea de develar esto. Escribí ese libro, era perentorio que lo hiciera, mi compromiso en la causa de los derechos humanos, que viene desde muy lejos, me obligaba a esto, porque aquí está, es un tema de derechos humanos, el Zainuco, ¿no? Y he comprobado que al cabo de 10 años que tiene este libro, es la sociedad civil quien mejor se ha hecho responsable de las consecuencias de esto, quien mejor ha estudiado el tema, es la que debate acerca de lo que pasó. No veo que lo hagan las instituciones del Estado neuquino, más bien veo que no les interesa promover ningún debate. Tal vez lo hagan, no digo que no, pero yo confío más bien en la sociedad civil. Hasta desde el campo del arte hay manifestaciones que toman lo ocurrido, aquellos hechos como materia. Entonces, bueno, creo que estamos mejor que antes en ese sentido, pero creo que hay que seguir debatiendo. Creo que hay que seguir profundizando. Creo que hay que preguntarse por qué pasó lo que pasó. Y sobre todo tener en cuenta que la memoria no hay que vincularla a la desestabilización. Hay mucha gente que cree que revolver en el pasado desestabiliza, perturba. Yo creo que revolver en el pasado consolida la identidad. Revolver en el pasado nos ayuda a saber quiénes somos. Y finalmente, revolver en el pasado o tener memoria acerca de lo que puede haber ocurrido, sirve para consolidarnos con una personalidad nueva. Todo aquel que asume errores, que asume dificultades, bueno, es alguien que ha crecido. Nosotros como sociedad en ese sentido tenemos que crecer. Y esto lo digo a nivel nacional, también ocurre así, Yo creo que lo que se está haciendo a nivel nacional, yo me congratulo también en este aspecto, en lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. Las historias que conmovieron a la ciudad de Neuquén capital. Vamos a hacer una nueva pausa, ya retornamos. Y en este bloque final queremos también poner énfasis en la necesidad de recuperar numerosos edificios que quedan un poco en la historia de la ciudad de Neuquén capital, como es la Torre Talero, esta casona que construyó Eduardo Talero, quien fue uno de los que participó en el traslado de la capital de Chosmalal a la ciudad de Neuquén capital allá por el año 1904. Talero se radicó en la ciudad de Neuquén y de alguna manera construyó esta casona que con el tiempo se ha ido destruyendo y que el municipio ha prometido durante varias gestiones reconstruirla y ponerla al servicio de la cultura y del turismo
de la ciudad de Neuquén como un edificio histórico. En esta oportunidad, una vez más, vecinos de la ciudad de Neuquén se ocuparon de insistir sobre la recuperación de la casona. Lo vemos. Totalmente destruida. La Torre Talero es el símbolo de la desidia de los neuquinos por la historia de la ciudad. La personalidad particular de Eduardo Talero nos habla del temple y espíritu que lo animaban. Luego de una complicada situación familiar que lo obliga a exiliarse desde su país natal, Colombia, Talero mantiene inalterables sus sentimientos de respeto por la libertad, la dignidad y los derechos del hombre. Su lucha contra la tiranía lo lleva a andar por diversos países, creando sólidas amistades con personalidades del mundo intelectual de distintos lugares. Era un poeta, un escritor, un hombre de talento y llega a Neuquén, lugar del que se enamora y contribuye a la evolución de la naciente capital. Muy amigo de Joaquín B. González. Y en ese momento se ve que necesitaban mandar gente con cierto grado de cultura a desempeñar puestos claves en la Patagonia que estaban conquistando, Roca que estaba conquistando. Entonces lo mandan a mi abuelo a Chosmalal y va como secretario de la gobernación. Y por las cartas que yo tengo, por los documentos que yo leo, ya en ese momento Bouquet Roldán estaba haciendo tratativas con la capital, con Buenos Aires, para trasladar a Chosmalal, que era la capital del territorio de Neuquén, a Confluencia, puesto que estaba llegando el tren y puesto que estaba ahí la confluencia de los ríos, que iba a ser mucho más fácil el acceso a llegar a la capital. Entonces ellos, a través de las cartas y los telegramas que yo veo, le recomiendan, le pintan como muy lindo el paraje a Joaquín B. González, lo entusiasman con la idea de trasladar la capital de Chosmalal a Confluencia. Lo logran y el 14 de julio de 1904, estando Bouquet Roldán en la capital federal, le manda a decir, larguen ya las carretas, y entonces mi abuelo, que en ese momento era gobernador interino en Chosmalal, se larga para la Confluencia al mando de las carretas, trayendo toda la documentación y todo el papelerío, y llegan acá a instalarse acá, que se instalan con Bouquet Roldán, en carpas, porque obviamente no había, había un pequeño poblado, una pequeña población, pero con todo lo que traían no tenían dónde ponerlo. La arquitecta Liliana Montes Lefort ha sido sin dudas una de las defensoras del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Neuquén. Su opinión nos parece interesante. ¿A qué atribuís tanta desidia, digamos, en el tiempo? ¿Cómo te lo podría decir? Yo creo que simplemente es una forma de no colocar las cosas en el lugar preciso. Yo creo que hay que saber a dónde apuntar en cultura. La cultura del ciudadano, la cultura de la comunidad y la cultura popular es fundamental para un pueblo. Ciudadanos son los neuquinos, los que viven en Neuquén, no los que nacieron en Neuquén solamente, que no se dan cuenta de lo que significa el patrimonio histórico de este edificio. No, yo creo que sí la gente se da cuenta y me gusta mucho la aclaración que hace. Neuquinos somos los que vivimos hace 30, 20, 15 años acá, tuvieron hijos y se quedaron acá y eligieron este lugar y lo transformaron. Yo soy
neuquina por adopción, pero es mi lugar en el mundo. Y creo que no es el ciudadano solamente, el ciudadano a veces tiene falta de poder de convocatoria, porque es difícil entre las actividades diarias de una vida peleada, con inflación y con miles de problemas, y algunos estados de violencia. ¿Cómo hace la gente para además abstraerse y pensar, yo voy a defender la Torre Talero porque me pertenece? Entonces, ¿quiénes son los realmente responsables? Son las autoridades que no realizan los pasos correspondientes para que esto suceda, o nos llaman a una convocatoria. Esta es una convocatoria de nuevo de tipo ciudadana. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Quisimos recordar una historia que conmocionó al territorio neuquino allá por el año 1916 y también recordarle a las autoridades la posibilidad de terminar con la construcción de la Torre Talero, la reconstrucción de la Torre Talero, este edificio histórico que contamos los neuquinos. Por hoy, nada más. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.